Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico. Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Hoy tenemos con nosotras a Atenea Chávez y Auda Caraza, son escenógrafas mexicanas, se conocieron estudiando en la NAT, Escuela Nacional de Arte Teatral, desde allí se consolidaron como dupla y pues ellas proponen el espacio como un cuerpo maleable, moldeable, propenso a diversas lecturas, espacios donde se suscita la sorpresa, cambios rápidos que llevan al espectador a otras lecturas de espacio, construir desde lo mínimo, el material crudo, ese gusto también por el teatro desnudo, llevar al espectador al espacio del escenario y construir desde allí. Incluso voy a citar un poquito a Atenea en una entrevista que le hicieron y era que nos gusta adaptar la arquitectura del teatro y no acotarnos a ella. Bueno, también queremos contarles, Vero y yo tuvimos el honor de ser asistentes de escenografía y que eso también nos ha acercado mucho a su trabajo. Bienvenidas a Mucha Tela para Cortar y gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes platicando y compartiendo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por invitarnos. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Bueno, vamos a empezar las preguntas. Ustedes han participado en varias ocasiones de dos de los eventos más importantes de escenografía y arquitectura teatral, que son la Cuatrienal de Praga y el World Stage Design, y pues sería rico que nos contaran en qué consistió su participación en estos eventos. Bueno, pues sí, Atenea y yo participamos como expositoras en dos ocasiones en la PQ, en el 2011 y en el 2015, en el World Stage Design también dos veces, en el 2013 y en el 2017. Entonces, para nosotras, y creo que para todos los que les interesa ser parte de esos espacios, es un reto muy importante porque es cómo muestras tu trabajo en ese tipo de exhibiciones cuando tu trabajo es vivo, ¿no? Es en el presente, ¿no? Entonces, es un gran reto tanto mostrar tu trabajo, de qué manera lo muestras, cómo lo puedes compartir y que es un espacio donde pues hay mucha reflexión, hay intimidad, hay mucha curiosidad, diversidad, hay debate, hay aprendizaje. Para mí esos espacios me han abierto mi cabeza, han expandido mi cabeza porque saber que otro le pasa lo mismo que a mí, que quiere encontrar maneras distintas y ángulos distintos de cómo poder poner en escena problemas, preguntas, eso a mí me parece muy extraordinario de esos espacios y que además te deja siempre con preguntas que no se responden y a veces sí y a veces no. Me ha pasado que cuando voy y veo a un diseñador o veo un pabellón, salen tantas preguntas y hay algo ahí que me mueve, me conecta, me resuena y que a veces no entiendo. Y pasan muchos años a veces que digo, ya sé lo que querían decir, ya sé cómo lo están articulando y a mí eso me abre la cabeza tanto a probar nuevas cosas, también a reafirmar cosas que quizás tenía yo dudas de cómo hacerlo o no. Entonces también justo en el trabajo con Atenea ha sido bien padre ir a esos lugares porque Atenea lo ha visto de una manera, yo lo he visto de otra manera, coincidimos, no coincidimos y al final ese material ha servido para cuando estamos trabajando juntas. Entonces, esa experiencia, y además por más que a alguien se le cuente qué es la experiencia de Praga o del World, si no se vive, si no se está ahí, por más que se explique, es pues como nuestro trabajo, ¿no? Es hasta que se vive, hasta que uno está ahí, entiende lo que está pasando. Exacto. Entonces, gran experiencia
tanto de ir como exponer o como simplemente visitar esos lugares. Yo sumaría a lo que comenta Auda una cuestión más. En el caso de la Cuadrenal, como sucede, entiendo casi que en todos los países, o por lo menos en México sí, y algunos otros tantos más, es que el pabellón se genera desde el país. Es decir, el pabellón se organiza acá mismo por diseñadores mexicanos, el cual el curador es elegido de alguna forma por el resto de diseñadores para ese año, para esa emisión. Entonces, a partir de ahí concursamos muchos diseñadores en todas las áreas de escenografía, de vestuario y de iluminación, y somos seleccionados a partir de un comité. Esto se vuelve como un ejercicio muy interesante porque en ese primer, pues es que al final todo es un concurso, el mismo festival en la Cuadrenal es otro concurso, pero tienen otros mucho más deseos y alcances, es decir, existe la reflexión, existe, sí, desde luego la convivencia, la diversión, todo lo que puede suceder en una experiencia como esta, y entonces se vuelve un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Llegar a la exposición es en un determinado periodo, pero antes de ahí todos nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo, los curadores trabajan años en hacer el concepto de ese pabellón, por otro lado la organización del concurso de los diseñadores mexicanos y luego la conformación de ese jurado que va a elegir quiénes vamos, cuál es la temática, en fin. Entonces se vuelve una cosa como muy atractiva, muy, pues sí, importante me parece en la carrera de cualquier diseñador porque empieza a ser el momento de convivencia, el primer momento de convivencia con los colegas y empezar a ver, y es que claro, ahí en esta comunicación es cuando observamos cómo trabaja el otro, qué discursos tiene el otro, cómo dice el otro lo que quiera decir. Y entonces justamente se van ampliando los canales para todos de razonar y de entender el fenómeno teatral o del fenómeno escénico, ópera, el que sea. Y una vez que se llega allá, justamente sumaría que se vuelve una experiencia de vida por la convivencia, por la diversión, por conocer otros países. En el caso de Praga, que lleva tantos años siendo ahí, que es enorme, van más de 50 países, y ver toda esa pluralidad, justamente las diferencias, pero también aquello que nos hace humanos a todos y que se vuelve igual para todos. Primero con nuestros compañeros de país, digamos, y luego con los compañeros del mundo, ¿no? Entonces eso se vuelve un gran aprendizaje, ver todo esto que digo. Y por otro lado, justamente el ejercicio de la reflexión, cuando empiezas a escuchar las salas que hay, distintos lugares, insisto, que tiene que ver con la escucha, con la reflexión. Entonces, bueno, el haber ido nosotras a Praga en estos dos momentos tiene esta experiencia que ya el festival lleva muchos años, ¿no? Y en el otro caso, del World, se vuelve muy interesante también, y la verdad es que se vuelve un orgullo para el diseñador, porque allá como pasa es que ellos tienen a su comité que selecciona y nos seleccionan directamente a los países. Entonces allá sí es un jurado que no te conoce de nada, ni tu trabajo ni nada. Mandas las fotografías, mandas el material que hayan solicitado y te selecciona un jurado de quién sabe qué país, ¿no? O quién sabe qué país. En ese sentido, pues se vuelve una cosa, un orgullo, un gran orgullo para el diseñador, porque justamente se vuelve un reconocimiento al trabajo. Y entonces ahí es otra historia, porque ahí cada diseñador monta su propio trabajo, su foto y demás. En Praga no, en Praga el curador se encarga de la organización, de quién construye, quién lo que sea. Y acá en el World, cada uno de nosotros tienes que montar tu foto, tú lo que lleves, ¿no? Entonces ves, cuando tú llegas a ese festival, ves a los diseñadores de todo el mundo haciendo este ejercicio de montar la foto, de acomodar, y entonces se vuelve un trabajo en otra tesitura, me parece, está en otro lugar, la emotividad es otra, es eso, se vuelve como más
íntimo, justamente desde el montaje, que son intereses de los diseñadores, ¿no? Estar viendo además todo mundo corriendo con la grapadora en el piso, con los todo, los clavos, corriendo de un lado para otro, el staff que haya puesto el festival ayudando a uno, a otro, literal el masking así, ya se me cayó, ¿no? Y entonces ahora ya mismo que llevábamos en la última emisión una especie de como de escultura, piedras y cosas corpóreas, y entonces tienes la oportunidad de estar viendo, alejarte, cómo quieres dejar aquella exposición, en fin. Es muy divertido, se vuelve un compromiso importante para venir y traer esas experiencias al país. También es verdad que hay que compartirlas en las aulas, en las clases y demás, porque eso invitará a los demás a ir y concursar y un día estar por ahí. A nosotros nos resultó una escuela, el tema que decía Auda, en donde exponer el trabajo que se vive en escénico, vivo, no puede ser en esa misma regla es decir, hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir cuando lleva lo que sea, la foto, la maqueta, el video, lo que sea, que no tiene del todo que ver con el montaje original, porque hay que hacerle conocer al público, a quien observa ese trabajo, la esencia, y muchas veces en una foto no es posible. Entonces el diseñador tiene que hacer el ejercicio de cómo transmites eso que sucedió en la escena años o meses antes. Eso es un ejercicio que a nosotros en el primer festival que fuimos no nos quedó tan claro, y al ver que eran fotos muy bonitas, que lo que sea, pero de pronto es como algo falta, y eso nos dio la experiencia de aprender para los siguientes. Entonces sí, ahí viene lo que decía Auda, hay que vivirlo, pero invita a la reflexión. El trabajo escénico tiene otras reglas en cada lugar, la exposición es otra historia. Porque sí, justo como lo que dice Atenea, es que sirve esa reflexión para el trabajo diario, ¿no? De nuestro quehacer, ¿no? Porque es repensar nuestro trabajo, y el público al que va, pues la mayoría son diseñadores, pues, ¿no? Entonces también ellos traen ese ojo, también traen esas preguntas de cómo muestro mi trabajo. Entonces se va alimentando eso de pues no es posible que yo traiga acá a través de una foto, entonces a lo mejor pues solo me centro en hablar de esto, que fue lo que me detonó el principio de este diseño, ¿no? Entonces abre canales a hablar de otras cosas más que el resultado, ¿no? Más hacia los procesos. Bueno, que ahora creo que lo vamos entendiendo así, que hubo un tiempo donde que se viera, sí bien por un gusto estético, porque se trabajó pues sí, se hizo todo un trabajo para mostrar lo que se tenía que mostrar, pero al hacer particularidades se vuelve también algo como de depurar, ¿no? De ser más claras, ¿no? Que esa es la intención, ser claras, ¿no? Y ver cómo otros lo están resolviendo y decir, claro, él lo pudo resolver así, ella lo resolvió así, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo lo hago a mi trabajo? Para volverlo a devolver, ¿no? Y devolvérselo a alguien más que le pueda ayudar a alguien más, ¿no? Entonces es fascinante esos espacios. De hecho, nosotras las queríamos traer también en mucha tela para cortar, pues primero porque siempre hemos admirado su trabajo desde hace 8 años atrás hasta hoy en día, y también porque precisamente eso es lo que queremos empezar a construir también en Colombia, o sea, poder empezar a generar gremio, a que nos organicemos. Mira lo que nos estás contando, pues como que en México lo que sucede es que los mismos diseñadores se gestionan, ¿cierto? Y van mirando esa curaduría, después llegan a otros procesos como pues varios festivales, y en este caso pues ya están en 2 festivales que son de los más importantes pues del mundo, ¿cierto? Pero entonces como que también justo es muy, muy bonito todo lo que nos cuentan, como las reflexiones que tienen de estos eventos, porque no son solamente eventos, y creo que
este es el momento también en Colombia de pensarnos y de plantearnos cómo nos vamos a gestionar como diseñadores de la escena y comenzar también a proponer pues como desde ahí, poder ir llegando paulatinamente hasta que lleguemos a la cuatrenal. Es que sí, claro, ahora que lo platicamos, lo puedo ver así, que también en eso de comunidad, ¿no? Que algo sí nos pasó como, creo que, bueno, de las veces que Atenea y yo hemos estado ahí, también ha sido un gran aprendizaje como comunidad, como representación mexicana, que nos hemos apoyado mucho para buscar los recursos, o sea, de los que hemos quedado seleccionados, sobre todo en el World Stage, que es como más individual, cómo nos juntamos, buscamos los recursos, nos apoyamos. Lo que decía Atenea a la hora de montar, pues es así de, obviamente cada quien enloquecido en lo que le toca, pero cuando acabamos de yo voy y te ayudo, ¿qué necesitas? Necesitas que yo vaya a comprar tal cosa y yo la traigo. O sea, como mucho apoyo y mucha... que es muy particular porque tenemos que ir a otro país, a un evento, para poder hacer comunidad, pero creo que queda el aprendizaje de regresar cada quien a su país y ver las maneras de escucharnos, porque luego parece que no nos escuchamos, no compartimos, pareciera que es como si fuéramos competencia, ¿no? Y al contrario, podamos sumarnos y podemos llegar a hacer cosas importantes juntos. Y que también incluso estos eventos se pueden hacer en menor escala, bueno, o mayor espacio, igual escala, pero en cada país, por ejemplo. Eso me hace pensar aquí en Francia lo que pasa, que ellos también tienen como unos curadores que llevan como su stand a la cuadrienal, pero también aquí pasan cosas quizás más pequeñas, pero también se generan ese tipo de encuentros para reflexionar sobre el qué hacer. Y es también muy interesante que se pueda hacer a nivel local. Claro, definitivamente. Bueno, quisiera empezar en materia como desde su visión de la escenografía. Ustedes hablan del espacio como sujeto que participa de las acciones y las emociones del texto, un medio de expresión y planteamiento de conflictos. ¿Nos podrían ampliar un poquito más esa visión que tienen del espacio y de la escenografía, obviamente? Sí, claro. Sí, creo que a Atenea y a mí nos tocó un tiempo donde se empezaba a preguntarse cosas muy distintas del espacio y de la escenografía. Digo, obviamente del vestuario y la iluminación, hablaré de la escenografía, que es ahí donde, pues, desde ahí nos tocó participar. Y creo justo por yo como lo veo y en muchas cosas compartidas con Atenea, de ver que quizás todavía se alcanzaba a ver a la escenografía como algo como un espacio resolutivo nada más, ¿no? O sea, o estético, o no sé, como que ahí a mí me quedaba como una cosa muy extraña de decir, pues el espacio también tiene una voz, tiene algo que decir, lo dice desde otro lugar, no lo dice desde la palabra, no lo dice desde la acción, pues, pero pues claro que descifra, reflexiona, profundiza, plantea conflictos, no sé, pues tiene todas las mismas cualidades que un cuerpo en escena, ¿no? De la potencia de un cuerpo en escena, también el espacio lo tiene. Y obviamente, pues se vincula íntimamente con ese cuerpo, porque ambos quieren decir algo quieren responder, algo quieren problematizar. Entonces, por eso pienso que es un sujeto, pues también es una voz muy, muy fuerte, ¿no? Y pues de ahí me quedó a mí esa sensación de verlo así, porque
en mi quehacer es mi extensión de cómo veo el mundo y cómo trato de resolver pues, las preguntas que tengo hacia muchas cosas. Entonces, yo sí me veo, o sea, cuando empezamos a pimponear las ideas Atenea y yo noto que tanto como Atenea como yo nos ponemos en ese lugar, en ese espacio, en ese personaje, ¿no? Es como este personaje, ¿qué necesita? ¿Qué espacio necesita? ¿Qué conflicto hay ahí? Entonces, pues es como un estar adentro y afuera de ese sujeto, ¿no? Como... no sé, o sea, para mí sí es muy importante que el espacio se vea como un habitante más, ¿no? De lo que está pasando ahí. Y entonces en algún momento pensé, claro, es el habitante que puede ser un cuerpo y el habitado que es el espacio. Y se necesitan uno a otro para transformarse, para completar el discurso, o más bien no completar, para justo llegar al discurso de lo que se quiere. Entonces yo siento que uno a otro se necesitan, entonces por eso para mí son dos sujetos, dos cuerpos, que hablan de distinta manera, tienen herramientas distintas para decir lo que necesitan. Bueno, ustedes pues en algún momento también escuchamos que hablaban del espacio corpóreo, que es como aquellos elementos sólidos que en su diseño tienen como primordial intención generar acción. Y es ahí donde ganan la calidad de espacio y no quedan como simples elementos volumétricos. ¿Podrían ampliarnos más en qué consiste esta categoría de espacio corpóreo? Sí, a ver, les platico un poco cómo hemos llegado ahí. Para pensar el espacio escénico, es decir, el espacio es algo que usamos en la vida todos, ¿no? En la vida cotidiana estamos en el espacio. Entonces, para ir ordenando las ideas de alguna forma, al pensar el espacio escénico ya se vuelve otro espacio, no es el mismo espacio no es el mismo espacio que yo estoy habitando ahorita en este lugar o cualquiera de ustedes. El espacio escénico empieza a ser distinto, es decir, nosotros aquí en lo cotidiano habitamos de forma inconsciente y natural y nadie se pone en general a reflexionar por qué estoy sentada aquí o aquella ventana allá, es decir, es algo que es inherente al ser humano. Pero el espacio escénico no. El espacio escénico, digo eso, empieza a pensarse y eso empieza a generar la diferencia de cualquier otro tipo de espacio. Entonces, una vez que empezamos a pensar eso, ese ente, ese algo, ese lo que sea, empieza a tener ciertas reglas y premisas a las que tiene que obedecer. Nosotros, normalmente, digamos, el primer detonador es un texto dramático. Desde luego, en el espacio escénico puede ser desde la danza a partir de la música, desde la ópera que hay texto y hay música también y cantantes, es decir, distintos factores son los que detonan cómo va a accionar o cómo se va a comportar ese espacio. Entonces, ahí lo que en realidad pasa en un espacio escénico es que debe de corresponder a un espacio de ficción. Y la ficción es una realidad única. La ficción se diferencia de la realidad cotidiana o de cualquier otra realidad. Y pensamos en la ficción no como un sinónimo de mentira, porque muchas veces se asocia el término o se malinterpreta. La realidad es que la ficción es una verdad única que ahí sucede y tiene esas características, ¿no? Que es como el hecho teatral. Desde luego este tema de la ficción es muy largo y hay teóricos alrededor de ello, pero en términos generales para explicarme en esta idea, partimos de que ese hecho que va a pasar, ese hecho teatral, que es lo que en realidad nosotros a lo que nos hemos dedicado, porque insisto,
está en otro lugar la ópera, en otro lugar la danza, en otro lugar lo que sea. Nosotros en el teatro, a partir de ese texto, entonces pensamos en qué características va a tener este espacio para esa obra, que es un hecho verdadero que sucede en ese periodo, lo que dura la obra, 2 horas, lo que sea. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hemos diferenciado el espacio escénico en 2 capas, por llamarlo así, o 2 categorías. Una es el espacio vacío y otra es el espacio corpóreo. Pero están ligados uno al otro, dependen uno del otro. Okay. Les voy a poner, para aclarar un poco más esto, un ejemplo, un muro, ¿no? Si imaginamos un muro cualquiera, entonces, que vuelvo a la realidad para después ir y venir de allá. Un muro en la realidad tiene una ventana y existe, y con eso vuelvo a decir, los humanos lo usamos de forma natural. Pero en el teatro, cuando yo tengo ese muro y cuando le hago un hueco a ese muro para que haya una ventana, ese hueco se construyó para que el actor tenga una acción en ese hueco. Es decir, se asome por el hueco y encuentre a otro personaje para tener una interacción. De la misma forma, es decir, una silla, por ejemplo, una silla en una casa normal, yo tengo aquí, está construida por 2 planos en general, ¿no? Que está un plano horizontal, donde yo me puedo sentar, un plano vertical, pero ahí esa silla está haciendo un hueco, lo que me permite sentarme. No sé si soy clara con eso, pero es muy simple. La realidad de nuestra realidad es así. La diferencia y estas reflexiones es para que esto allá lo pensemos. Aquí no tiene caso que yo me ponga a pensar en que me siento en el hueco de la silla, pero allá sí, porque allá el actor lo va a usar de cierta manera. Es decir, se va a sentar para algo, porque el teatro visualmente y como ente, el escenario es una lupa. Todo lo que ahí sucede se ve enorme, pero además significa algo. Entonces, pensando otra vez en la silla, ¿no? Cuando yo diseño una silla para un escenario, imaginen que es para un rey de una obra de Shakespeare, por ejemplo. Vamos a poner a Macbeth, ¿no? Y entonces esa silla se vuelve un símbolo de un personaje que en la ficción es un rey, y entonces quitamos término personaje, es un rey. Y este rey tiene deseos, mató gente una vez que ya llegó a ser rey, hizo traiciones, en fin, esa silla representa todo eso, la traición, los deseos de este hombre por el poder. La silla se vuelve un símbolo, entonces deja de ser un elemento corpóreo, como una silla que está en mi casa. Allá se vuelve este símbolo. Esa es una capa, digamos, una manera de empezar a entender este espacio con su vacío y con su corpóreo, pero entonces tiene y empieza a tener la cualidad de símbolo. Luego, habrá otras obras en donde esa misma silla quizás está pensada para que en algún momento en la historia el personaje lo use como un vehículo para transportarse a otro país. Y entonces voltea la silla y esa silla se puede convertir en un barco, por ejemplo, o en un avión, a partir de la palabra del actor, a partir del texto, a partir del gesto, a partir del movimiento que tenga con su cuerpo, y de esa forma al espectador lo va a trasladar en el imaginario a ese otro país, con solo haber volteado la silla, porque ese se convirtió en la forma de un barco, por ejemplo, y empieza a ver la evocación. Eso hace que los elementos todos que están allá en ese espacio se vuelvan, insisto, símbolos, y además pierdan la categoría de cómo lo usamos en la cotidianidad. A eso nos referimos. Digamos que nosotros le empezamos a poner nombre en ese sentido, corpóreo, espacio vacío, digo, existe desde la arquitectura y desde la escenografía, hay estudios sobre ello, y nosotros retomamos estos términos que nos ayudan a poder pensar en el espacio. En realidad es algo, ya decía yo, para concluir la idea, es algo que usamos en la cotidianidad, pero allá
cuando el actor, retomo esa parte, chicas, cuando el actor con su gesto y acompañado de la silla hace ese barco, porque si no existiera esa silla, podría ser un barco, pero no sería ese barco que estamos planteando con esa silla. Ya sea moviendo la silla, vamos, imaginen ese acto, ¿no? Esa acción. El actor mueve la silla y entonces se convirtió en ese barco, se convirtió en ese viaje, y yo creo que lo vuelve distinto es la intención que tenemos todos, actor, director, escenógrafo con esa silla, el vestuarista con ese vestuario que me indica que va en el barco. Todos logramos que eso sucediera para que, ya decía yo, para que el espectador pueda tener ese viaje, no sé si solo imaginario, porque ahí empiezan a suceder hechos más complejos, pero a eso nos referimos en general, al tema del espacio corpóreo y del espacio, vacío. ¿Puedo decir algo de ahí? Es que ahorita que Atenea decía eso y del muro, me acuerdo de un pensamiento y una reflexión de Atenea para encontrar o iniciar el proceso de una obra, porque había una obra que había un muro, pero como Atenea llegó y me dijo, yo estoy leyendo que en esta obra, la obra pasaba en un interior, exterior, una situación, lo que tuviera que pasar. Es que ella decía, ahí yo siento que estos personajes no se pueden sostener a sí mismos, ¿no? Porque era un poco una historia de gente olvidada de sí misma y todo lo que pasaba. Entonces Atenea decía, es que yo siento que como si estos personajes tienen que estar pegados a una pared, porque solo así se pueden mantener de pie. Se alejan del muro, se deshacen, ¿no? Entonces fue plantear desde lo que dice Atenea, como este corpóreo, ¿en qué ayuda o qué hace? Creo que es desde donde nos gusta trabajar, ¿no? Como buscarle qué es esa entraña, qué es esa ficción, qué es ese espacio, y que es una cosa quizás como más intuitiva, ¿no? Bueno, obviamente intuitiva por la experiencia y por lo aprendido. Pero a mí me pareció muy claro ese ejemplo de, por eso existe un muro, ¿no? No nada más es porque, no sé, delimita o acoge, ¿no? Más bien ese muro era para que se pudieran sostener y ahí planteárselo al director de estas son las leyes. Pensamos que estas leyes y estas premisas puedan funcionar para decir desde el espacio también lo que queremos decir. No, que a mí me pareció muy interesante cuando encontré pues como este término que ustedes utilizan de espacio corpóreo, porque algo que a mí me gusta mucho del vestuario es esa capacidad que tiene, que en muchas ocasiones permite activar la acción en escena. Y pues siento que cuando leí un poquitico sobre eso de espacio corpóreo y cómo ustedes lo estaban explicando, dije, esta es una manera, o sea, esto pasa cuando el vestuario activa la acción, sea con el espectador o sea entre los actores o los intérpretes que están en escena, porque justamente no es solamente un vestuario que está comunicando, pues obviamente que su función en escena como símbolo, sino que también permite eso, la acción. Y ya ahí creo que es otra manera que permite, pues que es otra manera sí que puede uno como diseñador utilizar en escena para el vestuario, pues. Incluso quería preguntarles, pues obviamente ustedes, su gran trayectoria es desde la escenografía, pero también han hecho iluminación y vestuario. Esa reflexión de la escenografía también la llevan a la iluminación y al vestuario, es decir, ver la iluminación como sujeto, ver el vestuario como sujeto, pensarse como eso corpóreo que puede tener estos dos elementos. Yo creo que sí sucede. Ahí la verdad es que tengo que decir que nosotros sí pensamos siempre desde el espacio, pero me parece que es una metodología solo, es decir, no es que en esencia el vestuario o la escenografía o la luz determinen. Creo que depende del diseñador. Nosotras lo tomamos como un punto de partida para llegar al otro y nos da consecuencia ahí.
creo que sí sucede, pero no empezamos del vestuario cuando hemos diseñado vestuario al revés. Siempre partimos del espacio, pero me parece que eso tiene más que ver con intereses personales que como pensarlo como una regla. Creo que el diseñador de vestuario efectivamente puede pensarlo de la misma forma. Quisiera nada más sumar otro ejemplo del espacio corpóreo, justo que es la pregunta y la cita, Vero, que decías, en donde yo pienso en una mesa, ¿no? Que hay una obra que ustedes conocen, que nosotros hicimos, Incendios, gracias a la cual las conocimos, gracias a la vida y al destino y a todo. Cuando fuimos con ella a Colombia. Y esa obra lo que tenía es que es una mesa, pongámoslo así, para no alargar tanto el ejemplo, pero bueno, eso puede ser en esa obra o cualquiera. Y entonces es una mesa que en términos generales podría quedarse hasta ahí. En cualquier casa, digo, para poder entender la reflexión. En el teatro, cuando se diseñó esta mesa, fue pensada para que los actores se subieran arriba de esa mesa. En un hecho cotidiano no usamos las mesas de esa manera. Al mismo tiempo sucede que hay acción abajo de la mesa y entonces en algún otro momento pasa que se inclina un tramo de la mesa y se convierte en un desierto o en una montaña, por ejemplo. A eso se refiere el tema del espacio corpóreo. Bien lo decías, Vero, da pie a la acción, es decir, en el momento en el que este plano, que en un primer momento fue mesa horizontal normal, cuando se inclina y con el texto y la acción del actor y el estar del actor, el gesto y demás, se convierte en este desierto, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde las cualidades del espacio, de los objetos o de la escenografía en su totalidad toman otra cualidad, se van y se dispara hacia otro lugar. A eso se refiere. Ese ejemplo, yo decía, bueno, digamos que hay una actriz que tiene una falda gigante en escena y en algún momento ella empieza a mover su falda y entonces se convierte en un mar y la gente se mete. Entonces ahí yo, o sea, como tratando de poner esa reflexión que ustedes hacían, que me pareció muy interesante, llevarla al vestuario. ¿Cómo en qué momento yo podría hablar del vestuario como un espacio corpóreo, como para entenderlo mucho mejor desde lo que yo hago? Sí, pero incluso, o sea, por ejemplo, yo dentro de las exploraciones que he hecho, como una que otra, he podido llegar a eso, donde se descomponen las colas de los burros. Entonces era una mujer que pescaba a los muertos del río y la falda inundó todo el espacio. Y entonces el vestuario se volvió escenográfico. Y ahí es cuando también el vestuario empieza de pronto a tocar otros límites, que no es solamente un vestuario que está aportando un sujeto en escena, ¿cierto? Entonces como que creo también que eso que tú hablabas, que el intérprete debe entender la silla como barco, el director también, ustedes como escenógrafas, eso es un código que se instaura como dentro de todo el equipo creativo. Y ahí es cuando, incluso en una conversación que tú tenías en Cátedra Atenea, en la cátedra de Dickman Berman en la UNAM, que en algún momento hablabas como que el trabajo era colaborativo y que tú, que el trabajo de ustedes dos, pues como que en algunas ocasiones también entraba en esa línea de dirección. ¿Cierto? Que pues, dirección obviamente llegaba a la escenografía y tenía premisas de escenografía, pero que también ustedes incluso podían llegar a la dirección, o sea, podían proponer ciertas cosas que influirían en la dirección de la obra, ¿cierto? Entonces creo que cuando hay como ese código, uno quiere proponer desde un código, es un código que se establece en toda la obra y eso influye a todas las áreas de creación. Sí, y que en ese ejemplo que Atenea decía de Incendios, nos pasó que cuando pasó no sabíamos qué hacer con eso, pero es lo que tú dices, de justo en esta mesa que estaba se volvía como el escenario. Entonces hubo un momento donde una actriz, a la hora de ensayar y de explorar las leyes de habitabilidad, que sí se puede, que no se puede, por qué sí, por qué no, ella decía es que era público a dos frentes y la mesa al centro. Entonces, si ella estaba detrás de la mesa, el público de acá, ella decía es que
no sé cómo accionar porque la mesa me está anulando parte de mi cuerpo y yo con todo mi cuerpo acciono y aquí siento que la mesa me corta. Entonces en algún momento fue de ¿qué está pasando? Pero claro, es eso, pues sí, también, sí, lo que se va descubriendo es esta mesa corta, sí, hay intención, ¿cómo se resuelve? ¿No? Y en lo que dices, el vestuario es espacio, totalmente es espacio, se trabaja, lo digo como dice Atenea, yo lo veo y lo puedo entender y traducir hacia la escenografía por intereses personales, pero justo ahí el vestuario no es que se pone el actor, ¿no? O el bailarín, ¿no? Es totalmente un espacio, limita o no limita, o expande, recoge, contiene, claro. Yo creo que los humanos somos espacio, nuestro cuerpo en la cotidianidad, mi cuerpo, literal, cada uno de nosotros somos espacio, habitamos el espacio y por llamarlo capas, también coincido, si el cuerpo del actor es espacio, la capa que sigue es el vestuario, entonces también es espacio, el vestuario porque es la piel que sigue al actor y entonces ya en el juego y en el manejo se usa en este ejemplo muy bonito que ustedes ponen en donde esa gran falda no solo es la piel de la actriz o del actor en ese momento, sino se convierte en el mar. Pero lo que pasa es que creo que solo nos falta entenderlo porque eso ya está ahí, eso ha sucedido siempre. La diferencia es que empezamos a pensarlo acá, justamente, y creo que por suerte a nosotros en este momento de la vida nos ha tocado estar en un teatro que se piensa más y se vive distinto. Justo hace años, ya bastantes, se dejó de vivir como una simple decoración y donde solo ilustraba que si estoy en la casa o que si estoy en el mar y tan. No, va mucho más allá. Y entonces empiezan a romper las fronteras entre el vestuario y la escenografía tan delimitadas que tenemos, porque otra vez ahí está la particularidad y las grandes características que tiene ese espacio teatral. Ya me refiero al todo, porque el espacio, la primer capa, la piel, el vestuario, la escenografía, la silla y demás, se vuelve parte de esta atmósfera tan amplia y tan grande. Normalmente, ¿cómo trabajan con vestuario? O sea, con la persona que se encarga del vestuario en los diferentes proyectos que han hecho. ¿Cómo realizan, no sé, su trabajo en equipo, si es colaborativo, en qué momento comienzan a hablar, si ya tienen una propuesta? Cuéntenos un poquito sobre eso. Claro, pues ahí lo que les contaríamos serían dos formatos. Uno que me refiero a en donde nosotras mismas hemos hecho la escenografía y el vestuario. Es un formato, es las menos de las veces, porque en un gran porcentaje de nuestra experiencia solo hemos hecho la escenografía. En este primero, que digo es el más chiquito, nosotros diseñamos la escenografía y a partir de ahí nos detona para el vestuario. La verdad es que es lo menos, ha sido muy satisfactorio también. Tenemos una obra en particular que se llama La Cocina, que la escenografía justo fue una de las que expuso en la Cuadrienal, y el vestuario la verdad es que terminó siendo una fascinación por su sencillez. La escenografía era una cosa grande, barras, muchos elementos, los actores hacían como un movimiento físico muy grande, utilería mucha, en fin, aquello era un aparato grande, el dispositivo escénico era muy grande y el vestuario se fue al lado contrario, era absolutamente, no sé si llegaría al minimalismo, pero sencillo, sintético, más que minimalista, sintético. Y resultó muy atractivo justamente porque hacía ese contrapeso. Yo pondría un poco que por gusto gana y por, ¿cómo decirlo? Por la satisfacción que nos dejó ese vestuario y toda la obra en general, porque ahí nosotros diseñamos todo eso, la utilería también. Fue muy satisfactorio ver cuánto puede ganar la sencillez, ¿no? Que a veces uno le tiene miedo porque siente que se puede perder.
Entonces, bueno, ese es un formato. Y el otro, que ya decía yo, en realidad es yo creo que el 90% de nuestro trabajo en los años que hemos hecho teatro. La realidad es que ahí, bueno, pues nos convoca un director, llama al vestuarista, ya nos llama a nosotros, llama al iluminador y a todo el equipo, el restante, ¿no? Actores, el musicalizador, todos. En México, no sé cómo se llama en Colombia, pero y en otros lugares aquí, no, se refiere, digamos, se ha acostumbrado el gremio a referirse a los diseñadores, escenografía, vestuario, iluminación, a los productores, al de audio, como creativos. Los llamamos los creativos. Y por otro lado están los actores y el director y bueno, pues ya el resto de gente, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí en México, como se estila, es que después de tener este texto, insisto yo que es como en donde nosotros hemos trabajado, nos llama, nos invita el director o el productor y hay esas reuniones y ahí lo que yo les puedo decir es que hay un trabajo en conjunto. Me parece que todos estamos, cada quien desde sus disciplinas, buscando que aquello sea un algo en conjunto. Es decir, es un barco comandado por un director, así tal cual, y el resto de la tripulación, que somos todos nosotros, los creativos, llamémosle así, vamos tomando la parte de construcción de esa estructura según nuestra área. Y de la misma forma está el vestuarista, que el de música, que el de audio, y todos construimos con ese director y además en la escucha del otro diseñador. En principio, creo que se vuelve más claro todo cuando se aterrizó una vez el concepto, qué se quiso decir, qué partes toca a cada uno de nosotros, todo eso se comparte y hay una comunicación directa con todos los creativos. En general sí pasa así. Y de ahí, claro, pasa mucho que en la individualidad cada quien va, construye, que en este caso Auda y yo hacemos esa construcción juntas a partir de estar en este pimponeo o bien en esta lluvia de ideas o en este compartir. Esa es nuestra individualidad, digamos, del área de diseño. Cuando viene el diseñador de vestuario, entonces nos juntamos, hacemos la lluvia de ideas, los comentarios y más bien nos alimentamos del concepto, del entendimiento de la obra para después cada quien ir y hacer lo suyo, hacer sus propias propuestas. Le toca en general al director pues ir como limitando, ¿no? Como ir guiando la dirección y dando ruta a cada uno de esos lenguajes para que se vuelva un único fin, que es el que todos estamos buscando. A veces se logra de mejor manera que otras, pero la metodología va más o menos por ahí. Bueno, hay un asunto y es precisamente como desde lo que estamos hablando y tenía una pregunta porque si en algún momento para ustedes la propuesta de vestuario fue como un elemento detonador o inspirador o por el contrario las condicionó desde lo conceptual y también desde lo técnico, pues como que son dos elementos que pues, son bastante importantes. Bueno, todos los elementos son muy importantes, pero estos dos son como esa cercanía también con esa acción, precisamente por todo lo que estamos hablando. Entonces, como cuando empieza a haber esa conversación con escenografía y vestuario ya materializada, siento yo que a veces el vestuario es quien tiene que resolver si no hay esa sinergia, pues, o el vestuario es el que tiene que cambiar porque hay una forma de... También creo, imagino yo que es por un asunto de presupuesto. Obviamente cambiar una escenografía vale más que cambiar un vestuario, pero en que ¿ha habido algún momento donde ustedes han planteado otras formas de hacer la escenografía o hacer algunos cambios escenográficos también desde lo técnico por las condiciones del vestuario? Sí, lo que yo, la experiencia que hemos tenido y también con el tiempo fue creciendo, es que justo para no llegar a esta problemática que bien planteas, en donde llegó todo ya, está realizado y entonces nos encontramos con que un elemento se vuelve disonante, ¿no? Llamémosle así. Entonces lo que aprendimos con el tiempo es que hay que hacer un puente de comunicación en el área visual, es decir,
Ya nosotros tenemos el diseño de la escenografía. Una vez que vamos a terminar de aterrizar el color, a mí ahí me queda muy claro. Claro que todos, el director, vestuarista, todos conocimos el espacio, pero ya para el momento final de la paleta de color, lo que hacemos es que le pedimos al vestuarista primero su paleta de color para que nosotros en los elementos en general le damos prioridad al color del vestuario para entonces nosotros quedarnos atrás en el color, o no sé si puedo decir que atrás, porque como el cuerpo del actor con el vestuario se está moviendo en general todo el tiempo, o no, pero digamos que se vuelve un mismo cuadro de composición en color. Y desde luego, como hay una creación en lo individual, de pronto el otro puede estar pensando que es el color X, está muy bien, pero si yo sola manejo mi color, entonces podemos llegar y empastar. Creo que ahí ha sido como una parte que casi ya hacia el final no nos perdemos, porque hacemos nosotros la composición del cuadro de la escenografía, y lo que me gusta pensar es que no nos comemos al vestuario, así le decimos, nos empasta y toma su lugar, nadie se pelea con nadie en este código, ¿no? De tal manera que ya una vez las formas, y a mí me parece que justo por naturaleza del vestuario, el colorido tiene movimiento, la escenografía también, pero me parece que sí se tiene que quedar en un otro plano. No digo abajo, no digo arriba, no digo más importante o menos importante, digo solo otro plano para hacer ese cuadro. Entonces creo que no nos hemos encontrado en general con un tener que cambiar, porque hay esta prevención, digamos, y el puente para mí ahí con el vestuario clarísimamente manda el vestuario el color y nosotros de ahí terminamos de componer. Creo que con el vestuario llega todo, y la comunicación que ha habido de ping-pong, de lluvia de ideas con el área de vestuario, si algo no funciona, creo que nos hemos sentado dirección, escenografía, vestuario, a decir, ok, esto fue lo que planeamos, sí, pero algo aquí no está funcionando, y entonces ya cada área puede decir, quizás yo por dinero, por tiempo, lo que sea, a lo mejor yo puedo adecuar esto, a lo mejor yo puedo adecuar, claro, esto me... O sea, sigue siendo compartido el proceso, si no, no hay manera, porque si no, entonces ya no nos pasamos la estafeta, ¿no? Ya cada quien trabaja por donde quiere, ¿no? Y pues... No es la idea. Bueno, Atenea y Auda, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. De verdad que fue súper enriquecedora esta conversación. Y pues volverlas a ver después de tanto tiempo también fue maravilloso. Muchas gracias. Igual de vuelta ha sido un placer verlas, compartir con ustedes. Y yo creería que sí, esta pandemia ha traído cosas muy difíciles para todos, pero hay bondades también. Y una de ellas es compartir aquí, ¿no? Creo que nos ha llevado esta situación a generar este tipo de proyectos. Felicidades a ustedes y a poder tener estos diálogos. Y además ahora que podemos oírnos desde muchos lugares del mundo y compartir, creo que ha sido un espacio bien interesante, bien divertido y muy amplio para compartir con ustedes. Y muchas gracias. Ay, a ustedes. No, gracias a ustedes. Felicidades. Me emociona mucho verlas y compartir con ustedes. Bueno, y recuerden que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Y nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Julia Lacerna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y Diana Chandía desde la creación de contenidos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas a tan solo un clic. Hasta pronto. Chao.